Recuerdo muy bien la profunda impresión de violencia y pobreza que me produjo Almería, viniendo por la Nacional 340, la comarcal del interior, que comunica con ellos a través de una red de caminos que parte desde Níjar y el cruce de Rodalquilar como las varillas de un abanico, alejándose unos de otros a medida que aumenta el radio de la distancia. Curiosamente, en las condiciones de las carreteras almerienses de estos años, unas carreteras lamentables, ¿no? Unas carreteras de países auténticamente subdesarrollados, pues al cabo de los años, pues gracias a esta situación de las carreteras, se pudo preservar el paisaje natural almeriense. Digo esto porque el hecho de haber malas comunicaciones impidió que llegara el turismo masivo, sobre todo en los años 60. El hecho, por ejemplo, de que no se construyera la autopista del Mediterráneo por territorio almeriense, pues facilitó que el litoral almeriense, sobre todo lo que hoy es el territorio del Parque Natural de Cabo de Gata, pues no se convirtiera en zona turística como ha podido ser la zona de Málaga, de Torremolinos o la zona de Benidorm. ¿Es usted ese chico catalán? Sí. ¿No se acuerda usted de mí? Yo soy el que viajaba con usted en el camión. Se bajó usted en el cruce de los Pipaces y los demás se fueron para Aguamarga. Yo soy Juan Gómez. Ajá. ¿Le invito usted una copa? ¿Aquí? No, ahí no, que se murió ayer un zagá y es mucho mejor que la tomemos aquí en este lado. Haga usted el favor, hombre. ¿Qué va a ser? Una botella. ¿Usted es rico? Hombre, rico. Algunos estudios ha tenido usted que tener. Porque aquí, en este pueblo, hay mucha miseria. Y no se puede vivir. Lo primero, que yo no sé leer ni escribir. Pero soy un hombre como usted y puedo trabajar. A mí no se me importaría irme a Francia, a Alemania o donde fuera menester. ¿Es usted forastero? Sí, señor. Pues mal día ha escogido usted para venir, porque como no cambie el tiempo, va a llover a cántaro. Si hubiera usted venido en agosto, que se va a celebrar aquí un concurso nacional de pesca submarina en el Cabo de Gata, hombre, eso sería otra cosa. El Cabo es precisamente la historia de este intento de transformación, tal y como lo veían las personas que vivían, residían en aquel momento en este territorio, ¿no? Una cultura que en este momento, desafortunadamente, es lo único que se ha extinguido dentro del parque. Probablemente el resto de valores ambientales del territorio han conseguido salvarse, han conseguido perpetuarse y el año que viene se cumplirán 20 años de ese esfuerzo. A pesar de eso, el conjunto de iniciativas, el de explosivo desarrollo económico que ha tenido el territorio con los cultivos intensivos, con las nubes. La radio estaba encendida a toda potencia y emitía una extraña baraúnda de sonidos que cubrían, hasta ahogarla, un área de ópera italiana. Transcurrieron varios minutos. Bueno, ya llegamos. En Almería, cuando se menciona Carboneras, la gente toca madera y se santigua. Supersticiosamente, muchos evitan pronunciar el nombre y hablan del pueblo en perífrasis. Ese puerto que queda entre Garrucha y Aguas Amargas, ese sitio que no se puede decir, y otras frases por el estilo. El comentario que nos suscita estos párrafos relacionados con la llegada de Juan Huitisolo a Carbonera llama la atención por dos motivos principalmente. Uno, por las dificultades de acceso al municipio. No había carretera asfaltada, eran caminos de tierra. Y el segundo aspecto es lo que llama la atención en principio cuando se nombra Carboneras, y es la superstición, que no se sabe muy bien cuáles son su origen, de dónde proviene, pero que está relacionado con la inmigración a la que se ven obligados los habitantes de Carbonera, los pobladores. Recuerdan, sin nombrarlo, pues su pueblo con ese apelativo del pueblecico o el lugar que no se puede nombrar. Hay una frase muy importante que hay que tener muy en cuenta y dice: la tempestad había desfogado su cólera y yo seguía a cuentas con la mía. Seguía a cuentas con mi propia cólera por la indignación moral que le supone la vista de esa miseria en el pueblo. Final de la novela ya. Huitisolo, el personaje, llora por el inconformismo, por la indignación.
juego de salud. Almería era una provincia penalizada por estar en la esquina de la península, aislada e incomunicada. Un lugar virgen, de extraordinaria belleza paisajística, algo que enamora a Goytisolo en su relato, pero sin apenas posibilidades de supervivencia. Por eso la inmigración se vivía con auténtica desesperación. Que si no fuese por Juan Goytisolo, con su libro Campo de Níjar, hoy estudiándose en la mayoría de las universidades de Manchester, Harvard, en Ginebra, etc., verdaderamente, posiblemente, el Campo de Níjar sería menos conocido. Libro documento, libro de viaje, novela de viaje española, de esa época en la que bueno, pues vimos muchísimas cosas, pues porque estos autores se dedicaron a tener el valor de sortear a la Guardia Civil por las esquinas de los caminos, pues para contarle al mundo pues cómo estaba una provincia. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Campos de Níjar sigue siendo una verdad que puede ser hiriente, pero que por verdad nos debe mover a la transformación y no a la crítica o a la censura. Por regla general, tendemos a considerar las sociedades ajenas desde un punto de vista exclusivamente hedonista y estético, y la propia desde un punto de vista crítico y moral. En mi acercamiento a Almería he procurado combinar las dos cosas. En mi primer viaje a la provincia, a estos Campos de Níjar, procuré, por un lado, expresar mi arrobo estético y, por otro lado, mi indignación moral ante una situación que era en aquella época tercermundista. Almería era la cenicienta de las provincias españolas, estaba sometida a un régimen de expoliación económica totalmente brutal que condenaba a sus hijos a la emigración. Hoy, por fortuna, estas realidades han perdido gran parte de su anterior dramatismo y mi mayor deseo es que Almería recupere por fin el protagonismo y que sean los almerienses los protagonistas de su propia historia. Hace ya algunos años. Había dejado atrás Puerto Lumbreras, con los tenderetes del mercado en medio de la Rambla, y el valle de la Almanzora, Huerca Lodera, Vera, Cuevas, Los Gallardos. Desde un recodo de la cuneta, había contemplado las increíbles casas de Sorbas suspendidas sobre el abismo. Después, cociéndose al sol, las sierras ásperas, cinceladas a golpe de martillo, de la zona de tabernas, corroídas por la erosión y como lunares. Guardo clara memoria de mi primer descenso hacia Rioja y Benadux, del verdor de los naranjos, la cresta empanachada de las palmeras, el agua aprovechada hasta la avaricia. Me había parecido entonces que allí la tierra se humanizaba un poco y hasta mucho después no advertí que me engañaba. Anunciada por un rosario de cuevas horadadas en el flanco de la montaña, capital del esparto, mocos y legañas, como dicen irónicamente los habitantes de las provincias vecinas, Almería se extiende al pie de una asolada paramera, cuyos pliegues imitan desde lejos el oleaje de un mar petrificado y albarizo. Cuando llegué a Almería ya conocía el panorama de la Alcazaba sobre el barrio de la Chanca. Sus moradores encalan púdicamente la entrada de las cuevas y, vistos desde arriba, los techos de las chabolas se alinean como fichas de dominó, azules, ocres, rosas, amarillos y blancos. Ahora, estas casitas, estas cuevas,
han cambiado porque se ha hecho una serie de edificaciones para tratar de aquella gente que vivía en unas condiciones, algunas realmente difíciles y en las cuevas infrahumanas, pues han sido modificadas. Pero ya no se ven ni los ocres, los rosas, los amarillos que decía Juan. En los mismos suburbios de la ciudad, camino de Murcia, torciendo a la derecha de la Nacional 340, una carretera comarcal une Almería con las zonas montañosas y desérticas de Níjar y Sierra de Gata. Otras veces, durante mis breves incursiones por el corazón de la provincia, había prometido recorrer con alguna calma este olvidado rincón de nuestro suelo, rincón que sonaba familiarmente en mis oídos gracias a la aburrida lista de cabos importantes aprendida en el colegio bajo el imperio de la regla y el temor de los castillos. Sacratíf en Granada, Gata en Almería, Palos en Murcia, Lanao, San Antonio y San Martín en Alicante. 3 autobuses diarios cubren los 9 kilómetros de trayecto Almería-Lalquián. La carretera está alquitranada hasta Níjar y a la salida de la ciudad una bifurcación paralela a la Nacional 340 lleva los baños de Sierra a la Milla. El autocar toma el camino de Níjar. Primero la arena, después el plástico, y de ese duro trabajo familiar, esa combinación, junto con la apertura a los mercados exteriores, la demanda europea de frutas y hortalizas a partir de los años 60 y 70, son los elementos que se combinan para explicar cómo esta provincia pudo salir de ese pozo de miseria que describe Wittisol a final de los años 50. El paisaje es una auténtica solana. Numerosas ramblas atraviesan el llano hacia el mar. El autobús sube y baja por los badenes. Ve aquel cercado. Mi vecino señala un muro de 2 metros de altura, cuadrado como el de un cementerio. El sol reverbera sobre la pared enjabelgada y una cabra con las ubres hinchadas mordisquea la espalda de una chumbera. Es una huerta experimental. La acabaron hace un par de meses. La novedad, dice, radica en el sistema de irrigación. Bajo el suelo del tempranal hay una cisterna cubierta por una rejilla metálica. Encima, 2 palmos de tierra abonada y una capa de arena. Este cultivo extensivo va a dar lugar con los años a un cultivo intensivo de invernadero. En primer lugar, los invernaderos se instalan aquí en Almería, en lo que es la zona del poniente, campo de Dalía, el Ejido, y después se trasladan al campo de Níjar. En un principio, en un primer momento, son invernaderos clásicos, tradicionales, simples, elementales, pero con el tiempo van a derivar pues, en los invernaderos actuales, es decir, son, podríamos llamar prácticamente industrias, son grandes naves agrícolas donde todo está controlado, la temperatura, la humedad, los fertilizantes, el suelo, es decir, se diseña un espacio para tener una producción controlada sistemáticamente a través de ordenador. Un centenar de metros más lejos, los cortijos comienzan a espaciarse. A las huertas embardadas suceden los alijares y las ramblas arenosas y desérticas. La vegetación se reduce a su expresión más mínima. Chumberas, pitas, algún que otro olivo retorcido y enano. A la derecha, la llanura se extiende hasta los médanos del Golfo, difuminada por la calima. Los atajos rastrean el pedregal y se pierden entre las zarzas y matorrales chamuscados y espinosos. Las nubes coronan las sierras del Cabo de Gata. En el horizonte, el mar es solo una franja de plomo derritido. A la izquierda, las cordilleras parecen de cartón. Un camino sinuoso repecha los poblados de Cuevas de los Úbedas y Cuevas de los Medinas, antiguos centros mineros, sobrevivientes de la gran crisis de principios de siglo, se incrustan en el flanco de la montaña como 2 nidos de buitre. Siguiendo la carretera de Níjar, hay unas fincas del patrimonio forestal del Estado con pitas y enequenes. Sembrados en liño sobre inmensas hazas de tierra ocre, el sol los reseca hasta agostarlos. Desde el eucalipto bajo que los contemplo, parecen estrellas de mar
tentaculares y retorcidas. El Instituto Nacional de Colonización ha dado un gran impulso a su cultivo. Sus hojas, como las pencas de las chumberas, se emplean en la fabricación de fibras textiles. La aparición de fibras sintéticas en el mercado internacional provocó el derrumbe inicial de este tipo de plantación, que no tuvo más sentido que el que actualmente tiene, el ornamental, el de una planta de origen americano, concretamente mexicano, y que se ha adaptado. Fue emprendedora. Hoy somos una zona de acogida, de gentes que vienen y que ven Almería, El Dorado también, que vienen a trabajar a nuestros campos, que vienen a trabajar a nuestros servicios. Y también aquí se plantean problemas, y se plantean problemas muchas veces de que ese El Dorado es algo que está más en la ilusión, que está más en la quimera, y que sin lugar a dudas aquí hay trabajo, aquí hay mejores posibilidades, pero que algunos de ellos, para ellos, sobre todo para algunos emigrantes que vienen de África, realmente no es El Dorado. Cruzamos una serranía desierta. La carretera serpentea a trechos, pero está bien peraltada. En mitad de la paramera, los muros derruidos de una casucha recogen, y es un aldabonazo en todas las conciencias, la dramática invocación del paisaje. Más árboles, más agua. Consigna asimismo del Instituto Nacional de Colonización la ver escrita a lo largo de trochas y caminos, en pajares, casas, barracones y balates. Fíjese, maestro, parece África, ¿eh? Los árboles que atraerán la lluvia necesitan para crecer el concurso del agua. En Almería no hay arbolado porque no llueve, y no llueve porque no hay arbolado. Solo el esfuerzo tenaz de ingenieros y técnicos y la generosa aportación de capitales podrán romper un día el círculo vicioso y ofrendar a esa tierra desmerecida un futuro con agua y con árboles. Cuidado, agáchese. Ya puede levantarse. ¿Qué pasa? Nada, los civiles. No nos han visto, si no, no hubieran parado. El camión deja atrás los nietos y albaricoques. Son caseríos de una docena de casuchas, agrestes y solitarios. Veo cabras, gallinas, borricos, cerdos. Las tierras ahora son casi rojas. La cebada medra fácilmente en ellas y el paisaje se enriquece de nuevos tonos, verde higuera y verde almendro, rucio, albazano. Me explica que para ir a Rodalquilar hay dos carreteras. Una, propiedad del Adaro, la compañía explotadora de la mina, y otra comarcal, que es la que emplean los autocares que van al pueblo. Pregunto cuál es mejor. La de la mina, dice, vaya diferencia. Este realmente es el camino que lleva al Cortijo del Fraile. Juan Goytisolo queda muy cerca del Cortijo del Fraile, que fue construido en el siglo XVIII por los dominicos y que, como se sabe, ocurrió un suceso pues muy llamativo que dio lugar a la obra de teatro, a la tragedia de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, y a la novela de Carmen de Burgos, Puñal de Claveles. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí en la madrugada del 22 al 23 de julio del año 1928? Se iba a casar la hija del encargado del cortijo, que se llamaba Francisca Cañada Morales, con Casimiro Pérez Pino, que tenía 30 años a la sazón, y aquella boda pues no pudo celebrarse. Se iba a celebrar de madrugada y llegó el primo, se llamaba Paco Monte, el primo de la novia, se fugó con él y cuando quisieron echar Este señor ha venido de Barcelona a conocer todo esto. ¿Trabaja usted ahora allí? Sí. ¿Debe usted tener familia por esta parte? No, la tengo en Cataluña. No habrá venido por gusto, digo yo. Sí, tenía 10 días libres y me he venido para acá. ¿Qué idea venirse de Barcelona a Almería? ¡Vamos! Por lo gusto que se en Cataluña. Hombre, ¿cómo está usted de venirse a Almería? ¿Está usted loco? ¿Está usted chalado? Con lo bien que se iba allí. Aquí, la colonización tropieza con muchos obstáculos. La falta de árboles
provoca una intensa erosión del suelo, explica que el nivel de precipitaciones de la región sea de los más bajos de España. Al suelo pedregoso y la sequía debe añadirse aún la acción sostenida del viento. Para defenderse de él, los campesinos tienen que cubrir sus pajares. La arenilla desprendida por la erosión origina continuas tolvaneras, responsables, en no pequeña parte, del elevado porcentaje de tracoma y enfermedades de los ojos que hizo tristemente célebre a la provincia. Y cuando la tempestad se desbrava en uno de esos violentos turbiones, como el que tuve ocasión de presenciar días más tarde, el polvo condensado en la atmósfera es tal que colorea el agua y transforma la ansiada lluvia en una insólita y decepcionante ducha de barro. Realmente la descripción que hace Goytisolo en este pasaje corresponde a lo que es un clima seco mediterráneo como el que caracteriza a la zona de Níjar y del Cabo de Gata. Zona de una indigencia pluviométrica muy característica, apenas si llueven 127 litros por metro cuadrado y año. Precipitaciones que son equivalentes a las que nos podemos encontrar en los grandes desiertos, tanto próximos de Asia como la cuenca aralo-caspiana o incluso en la zona de Palestina. Realmente el paisaje es dantesco. Yo me quedaría con una imagen que creo que de alguna manera representa lo que es la filosofía del campo de Níjar, lo que es la filosofía de este mundo árido, y es el aljibe. El aljibe aquí en esta parte del sur es un depósito subterráneo, pues como en todos los sitios prácticamente, pero que a diferencia de otros sitios donde se llena con las fuentes, aquí se llena del agua que cae. Del agua que cae en un momento determinado del año, en uno o dos momentos del año. Se trata de captar el máximo posible de agua en el mínimo posible de tiempo y de esa manera lograr sobrevivir el resto del año. Digo que esta imagen del aljibe, esta filosofía del aljibe, yo creo que representa de una manera fehaciente lo que es el espíritu de estos campos de Níjar almerienses. La primera impresión, agreste y un tanto inhospitalaria, que Níjar inspira al viajero que viene por el camino de los Pipaces, se desvanece con la proximidad. Los alrededores de la villa son ásperos, pero el esfuerzo del hombre ha transformado armoniosamente el paisaje. La ladera del monte está escalonada de paratas. Frutales y almendros alternan sobre el ocre de los jorfes y los olivares se despeñan por la varga, lo mismo que rebaños desbocados. Níjar se incrusta en los estribos de la sierra y sus casas parecen retener la luz del sol. Por la carretera pasan feriantes montados en sus borricos. A la entrada del pueblo hay un surtidor de gasolina y cuando llegamos, una pareja de civiles camina hacia Carboneras con el mosquetón terciado a la espalda. Modesta. Mira, el amigo es un señor catalán que ha venido a visitar el pueblo. Mucho gusto en conocerlo. Otra vez bajo sus faldas y ríen excitadamente. Son 4 y otro que viene en camino a cada José. Aquí las mujeres están siempre encintas, dice uno de sus camaradas. Todas las familias son de 4, 5, 6 chavales. Hay una mujer al final de la calle que tuvo hasta 13. Cuantos más pobres, más hijos. La referencia de Goytisolo a los niños que acuden ante la llegada de un visitante pone de manifiesto los desacostumbrados que estaban en la zona a que alguien distinto de la comarca de Níjar pudiera entrarse en unas tierras que eran consideradas como tierras inhóspitas. El relato indica la socialización de los niños, que cuando llegaba una persona de fuera todos tenían que saludar. Es una costumbre que también, desgraciadamente, se va perdiendo ya en las ciudades, en los pueblos, porque realmente la gente deja de conocerse. Allí se conocía todo el mundo y hace una descripción preciosa sobre un niño de 7 años con los ojos verdes y rasgados y el pelo negro. Precisamente es el prototipo de origen bereber que fueron los repobladores de esta zona de Níjar. La cerámica de Níjar es famosa en todo el sur y con la de Bailén
una de las más importantes de España. The war was over.